Durante más de 50 años, las películas de Steven Spielberg han dejado claro que algunos actores ocuparon un lugar especial en su carrera. Todo empezó la primera vez que nos conocimos, cuando él se puso ese sombrero fedora y desenrolló ese látigo. En ese instante, le dio forma, actitud, estilo y vulnerabilidad a un personaje que cambiaría el cine para siempre. Le debo a Harrison una deuda personal enorme. Estamos hablando de uno de los cineastas más influyentes de la historia. Ahí están Tiburón, E.T., Jurassic Park y La lista de Schindler, títulos que marcaron épocas muy distintas de su carrera. Spielberg ayudó a redefinir el blockbuster moderno. Y luego, sin pestañear, se llevó los Oscars con las películas más serias de su generación. Pero cuando se habla de Spielberg, hay un aspecto que muchas veces queda en segundo plano. A lo largo de más de 50 años y más de 30 películas, Spielberg ha mostrado una costumbre clara: volver a trabajar con ciertos intérpretes, especialmente cuando necesitaba sostener escenas difíciles o proyectos muy distintos. No fueron simples nombres repetidos en sus repartos. Cada uno aportó algo distinto a su manera de contar historias. Estos son 6 actores que, por motivos muy distintos, acabaron dejando una huella especial en su cine. Y detrás de cada vínculo hay una historia distinta. Algunas tensas, otras divertidas, y otras mucho más personales de lo que parecen. Si Steven Spielberg tiene un cómplice creativo en la era moderna, ese nombre es Tom Hanks. No se trata solo de una colaboración profesional. Con los años, esa alianza empezó a parecer lógica. Ambos se sentían atraídos por historias humanas, personajes comunes y dilemas morales. Juntos han construido 5 películas: Saving Private Ryan, Atrápame si puedes, The Terminal, Bridge of Spies y The Post. Pero la conexión no terminó ahí. También estuvieron detrás de varias series bélicas ampliamente reconocidas, entre ellas Band of Brothers, The Pacific y Masters of the Air. Según Time, la conexión entre Spielberg y Hanks ya existía antes de Saving Private Ryan. Ambos compartían una afinidad profunda por las historias estadounidenses y por los personajes comunes enfrentados a dilemas morales extraordinarios. A simple vista, podría parecer una sociedad nacida de manera natural. 2 gigantes de Hollywood, 2 nombres respetados, 2 carreras destinadas a cruzarse. Sin embargo, el comienzo de esa relación fue mucho menos seguro de lo que muchos imaginan. Esa relación que hoy parece tan sólida estuvo a punto de no comenzar nunca. Y la razón no fue una disputa, ni un problema de agenda, ni una diferencia creativa. Fue miedo. Y ese temor tenía una explicación concreta. Años después, varios medios recordaron que Hanks había admitido su miedo a que una mala experiencia de rodaje pudiera destruir una amistad que él valoraba demasiado. Antes de aceptar Saving Private Ryan, Tom Hanks dudó seriamente, no porque no admirara a Spielberg, sino precisamente porque lo valoraba demasiado. Hanks había visto cómo amistades reales se rompían después de experiencias difíciles en un rodaje. Sabía que una mala película, una presión mal manejada o un choque de egos podían destruir vínculos que parecían indestructibles. Y no quería arriesgar una relación que, hasta ese momento, funcionaba bien fuera de las cámaras. Finalmente dijo que sí, y esa decisión lo llevó a una de las preparaciones más duras y recordadas del cine bélico moderno. Spielberg no quería que sus actores simplemente interpretaran a soldados. Quería que sintieran, aunque fuera por unos días, el peso físico y emocional de serlo. Por eso, antes de comenzar el rodaje, envió al elenco principal a un campamento militar en la campiña inglesa. No fue una preparación simbólica ni una sesión cómoda de entrenamiento para actores. Fue una semana dura, fría y agotadora, dirigida por Dale Dye, un ex-marine conocido por su disciplina implacable. La lluvia helada caía sobre ellos. El descanso era mínimo. Las mochilas pesaban cada vez más.
El cansancio se acumulaba en el cuerpo y en la mente. Y había un detalle que hacía todo aún más despersonalizante. Los actores ni siquiera podían usar sus nombres reales. Cada uno recibió un número. Tom Hanks, la gran estrella del grupo, no recibió ningún trato especial. Según A.S., el entrenamiento fue tan duro que, después de apenas 3 días, varios miembros del elenco ya estaban listos para abandonar aquella preparación militar. Para el tercer día, el agotamiento ya había empezado a pasar factura. El grupo estaba empapado, cansado y cada vez más cerca de rendirse. La experiencia ya no parecía una preparación artística, sino una prueba de resistencia. Entonces ocurrió algo que pudo haber cambiado el destino de la película. Los actores votaron para abandonar el campamento. Querían irse. Querían terminar con aquella tortura física y regresar al mundo real. Y, según se ha contado, todos votaron por marcharse. Todos, excepto uno. Tom Hanks. De acuerdo con el relato atribuido a Dale Dye, Hanks les recordó a sus compañeros que tenían una responsabilidad con los hombres que estaban representando en pantalla. En ese momento, Hanks, que también estaba agotado, fue quien decidió quedarse. Hanks no necesitaba demostrar nada. No tenía que sufrir bajo la lluvia para justificar su talento. No tenía que cargar una mochila pesada para confirmar su lugar en Hollywood. Pero entendió algo que los demás, en medio del agotamiento, estaban a punto de olvidar. Esa incomodidad podía ayudar a que el cansancio y la tensión se notaran en pantalla. Con calma, sin imponer su autoridad y sin comportarse como una estrella, habló con los actores más jóvenes. Les pidió que resistieran. Les hizo ver que ese sufrimiento compartido podía darles algo que ningún ensayo tradicional podía fabricar. Una sensación real de unidad, cansancio, miedo y dependencia mutua. Si abandonaban en ese momento, quizá la película seguiría adelante. Pero algo esencial se perdería. Vin Diesel, que formaba parte de aquel grupo, recordaría después con asombro esa escena. La gran estrella, el hombre que menos obligación tenía de pasar por aquello, fue precisamente quien votó por continuar. Ese gesto cambió la energía del campamento. Lo que estaba a punto de convertirse en una retirada terminó transformándose en un pacto silencioso. A partir de ese instante, el elenco quedó unido de una manera que no se puede fingir frente a una cámara. No era solo camaradería actoral, era la memoria compartida de haber querido rendirse y de haber decidido quedarse. Y algo de esa experiencia terminó notándose en Saving Private Ryan, en los rostros cansados, en los cuerpos tensos, en la forma en que los hombres se miraban entre sí. Había algo más que interpretación. Había experiencia. Esa búsqueda de verdad tenía un peso adicional. People señaló que la película se inspiró en la historia real de los hermanos Neeland, una familia marcada por pérdidas devastadoras durante la Segunda Guerra Mundial. Ese episodio explica por qué Spielberg vio en Hanks algo mucho más valioso que una estrella rentable. Vio liderazgo, sí, pero también vio a un actor capaz de mantener unido a un grupo en un momento difícil. Por eso, cuando Spielberg habla de Tom Hanks, no lo describe únicamente como un gran intérprete. Recurre a una comparación enorme. James Stewart, el rostro clásico del hombre común en el cine estadounidense. Spielberg llegó a decir que, si hubiera filmado Saving Private Ryan en 1951, el único actor que habría querido para el papel principal habría sido Jimmy Stewart. Y años después, al rendir homenaje a Hanks en una importante ceremonia de premios, Spielberg volvió a revelar la clave de esa admiración. Para él, el mayor don de su amigo no está solo en su talento, ni en su fama, ni en su carrera impecable. Está en algo más difícil de fabricar. Tom Hanks hace creer al público que todavía existe un mundo donde las personas comunes tienen voz, dignidad y esperanza. Ahí se entiende mejor por qué Spielberg volvió a confiar en él tantas veces. Spielberg no encontró en Hanks simplemente a un actor para dirigir.
Encontró a un actor capaz de llevar a la pantalla el miedo, el cansancio y la dignidad de un hombre común en plena guerra. Y tal vez por eso, una colaboración que estuvo a punto de no nacer, terminó convirtiéndose en una de las alianzas más firmes y memorables del cine moderno. Antes de su larga colaboración con Tom Hanks, hubo otro actor que pareció conectar de manera directa con la imaginación de Spielberg: Richard Dreyfuss. Pero para entender por qué Dreyfuss fue tan vital para el director, debemos retroceder en el tiempo hasta el rodaje de Tiburón, una producción tan difícil que Spielberg llegó a pensar que podía arruinar su carrera. En 1975, el rodaje de Tiburón se convirtió en una producción caótica, mucho más difícil de lo que Spielberg y su equipo habían previsto. El tiburón mecánico, irónicamente bautizado Bruce, en honor al abogado de Spielberg, ocultaba un fallo catastrófico. Tras ser probado en agua dulce, al entrar en contacto con el agua salada del océano, se corroyó y murió instantáneamente. Dreyfuss lo confesaría más tarde. El monstruo simplemente nunca funcionó. El equipo recibía una mala noticia tras otra: fallos técnicos, retrasos y nuevas complicaciones casi todos los días. Lo que debía durar 55 días terminó extendiéndose hasta 159, con retrasos y problemas constantes. Spielberg estaba aterrado. Creía ciegamente en los oscuros rumores que susurraban por los pasillos de Hollywood. Su carrera estaba acabada y nunca más volvería a dirigir. Para Spielberg, aquel retraso era suficiente para imaginar que Hollywood podía cerrarle las puertas. En el ojo de ese caos absoluto se encontraba Richard Dreyfuss, interpretando al joven y verborreico biólogo marino Hooper. Lo que pocos saben es que Dreyfuss casi rechaza el papel. Solo suplicó por él tras ver una de sus propias actuaciones y entrar en pánico, convencido de que su propia carrera estaba a punto de colapsar. ¿Qué hizo Spielberg? Reescribió todo el personaje exclusivamente para él. De aquella experiencia difícil salió una complicidad creativa que marcaría para siempre la relación entre Spielberg y Dreyfuss. Después llegó Encuentros en la tercera fase. Para ese proyecto más íntimo, Spielberg quería tener a Dreyfuss de vuelta. El problema era que otros grandes nombres de Hollywood también estaban siendo considerados para el papel. Nombres como Al Pacino, Dustin Hoffman, Gene Hackman y Jack Nicholson estaban sobre la mesa. Pero Dreyfuss hizo todo lo posible para convencer a Spielberg. Pasaba por la oficina de Spielberg y, con humor, pero también con insistencia, dejaba claro que él quería ese papel. Y Spielberg terminó confesando lo impensable. Dreyfuss lo había manipulado psicológicamente para que le diera el papel. Pero el vínculo entre Spielberg y Dreyfuss tenía una explicación más personal de lo que parecía. ¿Por qué esta extraña obsesión el uno con el otro? Años después, Spielberg destapó la verdad. Elegir a Dreyfuss como el obsesivo hombre común Roy Neary era, en realidad, una forma de elegirse a sí mismo. Con Dreyfuss, Spielberg encontró a alguien que podía expresar en pantalla su propia mezcla de nerviosismo, curiosidad y asombro. El hombre ordinario que miraba al cielo con asombro infantil. Aunque con el paso de los años, Dreyfuss se resistió sutilmente a esta teoría, defendiendo su propia identidad, no pudo evitar admitir el insólito vínculo que los unía. Dreyfuss llegó a admitir que, en cierto sentido, él era el más infantil de los dos, y quizá por eso encajaba tan bien en aquellas películas. Mientras algunas colaboraciones duran décadas, hay otras que dejan una huella permanente en una sola película. Y esta historia es la prueba. En 2002, Spielberg dirigió Atrápame si puedes, la historia real de Frank Abagnale, un estafador adolescente que se hizo pasar por piloto de aerolínea, médico y abogado. Todo mientras cobraba millones en cheques falsificados. Para interpretarlo, Spielberg eligió a Leonardo DiCaprio, quien en ese momento seguía siendo conocido principalmente como el galán de Titanic.
Resulta llamativo que esa colaboración nunca tuvo una segunda parte. Es la única película que estos dos han hecho juntos. Lo curioso es que, considerando lo bien que salió todo, uno esperaría que hubiera una segunda vez. El rodaje fue, según cuentan, sorprendentemente rápido y lleno de energía. Filmaron en 147 ubicaciones distintas en solo 52 días, un ritmo brutal para cualquier producción. DiCaprio contó que escenas que pensaban que tomarían 3 días las resolvían en una sola tarde. El rodaje avanzaba con una velocidad poco común y el equipo parecía trabajar con una energía constante. Pero lo más revelador es cómo cambió por completo la percepción que Spielberg tenía de DiCaprio una vez que trabajó con él de verdad. El director admitió que, como mucha gente, había creído en la versión de los tabloides sobre Leo. Esa imagen de chico fiestero que lo persiguió después de Titanic. Sin embargo, al conocer a su familia, a su madre, a su padre, a su abuela, Spielberg descubrió a un hombre profundamente centrado y familiar. Nada parecido a los titulares. Confesó sentirse casi culpable por haber creído en los chismes. Esa cercanía le permitió ver mejor por qué DiCaprio podía sostener un personaje como Frank Abagnale. Spielberg habló de esa inteligencia astuta en la mirada del actor, esa cualidad aguda y observadora que te hacía creer que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. DiCaprio, por su parte, le devolvió la broma en entrevistas, diciendo que el verdadero estafador era Spielberg, ya que el director se había colado de joven en un estudio de Hollywood y prácticamente se instaló una oficina ahí antes de que nadie lo contratara. Incluso hubo un verdadero intercambio creativo entre ellos. DiCaprio contó que había una escena que le encantaba tanto que llamó personalmente a Spielberg para rogarle que la dejara en la película. Y Spielberg escuchó y la dejó. A lo largo de los años, ambos han coqueteado con la idea de reunirse de nuevo, incluyendo rumores de una película sobre el presidente Ulysses S. Grant, aunque nunca se ha concretado. Pero Spielberg nunca ha dejado de elogiarlo. Y cuando le preguntaron recientemente a DiCaprio cuál era su película favorita de Spielberg, su respuesta fue simple y directa: Tiburón. Daniel Day-Lewis dejó una impresión tan fuerte en Spielberg que incluso el propio director llegó a sentirse sobrepasado por su entrega. No lo hizo con gritos ni con exigencias de estrella, sino con una concentración tan intensa que en el set a veces costaba separar al actor del personaje. La historia comenzó con Lincoln, la película que Spielberg estrenó en 2012. Para contar los últimos meses de vida de Abraham Lincoln, el director necesitaba a alguien capaz de sostener no solo el peso de un papel histórico, sino el peso de un símbolo nacional. Y el nombre que tenía en mente era uno solo: Daniel Day-Lewis. El problema era que Day-Lewis ya había dicho que no. Spielberg lo había buscado por primera vez en 2003, casi una década antes, pero Day-Lewis rechazó la propuesta. Según Los Angeles Times, Daniel Day-Lewis reveló que inicialmente rechazó el papel porque la idea de interpretar a Abraham Lincoln le parecía casi imposible de asumir para un actor consciente del peso histórico del personaje. La idea de interpretar a Abraham Lincoln le parecía, en aquel momento, casi absurda. No era modestia fingida. Era el miedo de un actor obsesionado con la verdad, a no estar a la altura de una figura demasiado grande, demasiado estudiada y demasiado cargada de significado. Durante años, el proyecto quedó en otro camino. Liam Neeson estuvo vinculado al papel durante mucho tiempo. Parecía que sería él quien finalmente daría vida a Lincoln. Pero el tiempo pasó. La producción se demoró. Los años fueron cambiando el rostro del proyecto y también la percepción del propio Neeson. Llegó un momento en que sintió que ya no era el hombre adecuado para encarnar al presidente. Entonces ocurrió un gesto decisivo. Neeson llamó personalmente a Spielberg y le dijo que debía volver a buscar a Daniel Day-Lewis, que él era el actor indicado, que si alguien podía cargar con ese papel, era él. Spielberg volvió a intentarlo,
Pero esta vez no regresó con la misma propuesta de años atrás. El guión había cambiado. Ya no intentaba abarcar toda la vida de Lincoln, sino concentrarse en sus últimos meses, en el tramo final de su presidencia, cuando la guerra, la política y la abolición de la esclavitud chocaban en una misma habitación. Y esta vez, Daniel Day-Lewis aceptó. Pero puso una condición. Necesitaba un año completo para prepararse. La preparación de Day-Lewis durante ese año acabaría siendo una de las partes más comentadas de la película. Day-Lewis no se acercó al personaje como quien estudia un papel más. Se sumergió en Lincoln como si estuviera descifrando un enigma histórico. Leyó más de 100 libros sobre él. Analizó testimonios, descripciones físicas, gestos, silencios y contradicciones. Buscó al hombre detrás del monumento. Y después llegó el detalle más revelador: la voz. La imagen popular de Lincoln suele imaginarlo con una voz grave, poderosa, casi solemne. Pero Day-Lewis decidió construir algo distinto. Basándose en descripciones históricas, eligió una voz más alta, más suave, más quebradiza, una voz menos imponente y por eso mismo más humana. No quería imitar una estatua. Quería encontrar a un hombre vivo. Cuando finalmente sintió que había encontrado esa voz, la grabó y la envió a Spielberg. La cinta estaba marcada solo para el director, con un pequeño dibujo de calavera y huesos cruzados, como si aquello no fuera simplemente una prueba de voz, sino una advertencia. Spielberg la escuchó, y algo cambió. Según ha contado el propio director, al presionar reproducir, no sintió que estaba oyendo a un actor ensayando una interpretación. Sintió que Abraham Lincoln le estaba hablando directamente. La voz sonaba tan convincente que Spielberg sintió que el personaje había dejado de ser una idea lejana. De acuerdo con Los Angeles Times, cuando Spielberg escuchó por primera vez la grabación de la voz creada por Day-Lewis, sintió que Abraham Lincoln le estaba hablando desde aquel pequeño dispositivo. Pero lo más inquietante ocurrió después, durante el rodaje. Daniel Day-Lewis no abandonaba el personaje. La separación entre actor y presidente prácticamente desapareció. El equipo, los actores y el propio Spielberg se dirigían a él como «Señor Presidente». No era un juego superficial, ni una excentricidad de Hollywood. Era una especie de pacto silencioso para mantener intacta la atmósfera que Day-Lewis había creado. Vanity Fair describió el ambiente del rodaje como una especie de cápsula histórica. Spielberg vestía traje en el set, mientras Day-Lewis mantenía el acento presidencial incluso entre tomas. Incluso los actores británicos del reparto fueron advertidos de no usar sus acentos naturales cerca de él, para no romper la ilusión. Todo debía sostener ese mundo. Todo debía proteger la presencia de Lincoln en el set. Sally Field, quien interpretó a Mary Todd Lincoln, reveló además un detalle casi cinematográfico fuera de la propia película. Day-Lewis le escribía mensajes entre escenas, usando la voz, el tono y el lenguaje de Lincoln. No se trataba simplemente de actuar cuando la cámara estaba encendida. El personaje seguía respirando incluso cuando el rodaje se detenía. Sally Field contó a Vanity Fair que Day-Lewis se comunicaba con ella mediante mensajes escritos en un estilo propio del siglo XIX, un detalle que muestra hasta qué punto el personaje seguía vivo fuera de cámara. Y entonces llegó la escena que dejó marcado a Spielberg. En una secuencia clave, Lincoln pronuncia un discurso intenso ante su gabinete para defender por qué la enmienda que acabaría con la esclavitud debía aprobarse en ese preciso momento. Day-Lewis interpretó la escena en tomas largas, sin cortes, sosteniendo cada palabra con una fuerza contenida y devastadora. Spielberg ha dicho que, hasta hoy, no ha logrado superar lo que vio allí. El director quedó tan conmovido, tan sobrepasado por la intensidad del momento, que tuvo que levantarse y abandonar el set. People recordó que Spielberg quedó tan conmovido por la escena del discurso sobre la 13ª enmienda que tuvo que abandonar el set. Antes de ser consolado por Day-Lewis,
todavía vestido como Lincoln. No porque la escena hubiera salido mal. Al contrario, porque estaba saliendo demasiado real. Porque delante de él no parecía estar un actor interpretando a Lincoln, sino Lincoln mismo, defendiendo una decisión histórica como si el destino todavía estuviera en juego. Y entonces ocurrió el gesto que resume toda esta historia. Daniel Day-Lewis, todavía completamente dentro del personaje, se levantó y fue a buscar a Spielberg. Lo encontró en otra habitación, se sentó junto a él y lo abrazó para consolarlo. Piénsenlo por un momento. El actor estaba consolando a uno de los directores más poderosos del cine mundial, sin abandonar jamás el papel. No era Daniel Day-Lewis saliendo de escena para cuidar a Spielberg. Era, de alguna manera, Lincoln acercándose al hombre que intentaba contar su historia. Ese es el tipo de entrega que resulta difícil de explicar y casi imposible de repetir. Day-Lewis ganó su tercer Oscar como mejor actor por aquella interpretación. Pero para Spielberg, el impacto fue más profundo que un premio. No solo había dirigido una gran actuación, había presenciado una transformación tan completa que lo obligó a mirar el cine, la historia y el poder de la interpretación de otra manera. Porque algunos actores interpretan personajes. Day-Lewis consiguió que Lincoln dejara de sentirse como una figura histórica lejana y pareciera alguien vivo dentro de la escena. Mientras que otros actores exigían una preparación milimétrica y obsesiva, la conexión con Harrison Ford ocultaba un misterio completamente distinto. Una confianza total, ciega y al borde del precipicio. Spielberg lo dirigió como Indiana Jones en 4 ocasiones a lo largo de casi 30 años, desde En busca del arca perdida en 1981 hasta El reino de la calavera de cristal en 2008. Este simple hecho convierte a Ford en una de las piezas más cruciales de toda su carrera, pero la verdadera razón por la que Spielberg quedó cautivado por él se esconde en uno de los momentos más legendarios de la historia del cine. Y ocurrió casi por accidente. Se encontraban rodando en Túnez, bajo un calor brutal y despiadado, superando los 40 grados Celsius. El desastre golpeó en silencio cuando más de 150 miembros del equipo cayeron víctimas de una severa disentería causada por el agua y la comida local. Harrison Ford era uno de los más afectados, luchando contra la agonía. Spielberg, por su parte, se mantuvo intacto gracias a una paranoia absoluta. Había traído sus propias provisiones desde Inglaterra. Ford bromearía más tarde revelando el secreto de supervivencia del director. Se sellaba la boca con cinta adhesiva en la ducha y viajaba con un baúl repleto de espaguetis enlatados para evitar contagiarse a toda costa. En el calendario todavía quedaba una escena especialmente difícil. Estaba programada una enorme y elaborada pelea donde Indy debía enfrentarse a un maestro espadachín. Sería un duelo coreografiado de látigo contra espada que tomaría días enteros de extenuante rodaje. Fue entonces cuando Ford, quien apenas podía mantenerse en pie y no podía alejarse del baño de su tráiler, se acercó a Spielberg con una propuesta radical. ¿Por qué no simplemente le disparamos y acabamos con esto? A Spielberg se le iluminaron los ojos. De hecho, él ya había pensado en una solución parecida, y así lo hicieron. Indy observa al presumido espadachín hacer su exhibición, suspira con hastío, saca tranquilamente su revólver y lo fulmina de un solo tiro en medio del abarrotado mercado. En los cines, la escena provocó una reacción inmediata. El público se rió con fuerza y el momento quedó grabado en la memoria popular. Se convirtió en la carcajada más grande de toda la película y en uno de los momentos más icónicos del cine de aventuras. Un enigma de la improvisación del que el mundo sigue hablando más de 40 años después. Un actor enfermo y un director dispuesto a escuchar convirtieron un problema de rodaje en una de las escenas más recordadas de la saga. Esa anécdota resume bien la relación entre Ford y Spielberg. Confianza, rapidez y mucha intuición. Era una confianza poco común. Ford
podía proponer una solución inesperada, y Spielberg sabía reconocer cuándo funcionaba. La confianza de Spielberg en Ford era tan fuerte que años más tarde intentó desesperadamente reclutarlo como protagonista para Jurassic Park. Ford rechazó la oferta. Spielberg confesaría después que no se sintió molesto. Quedó absolutamente devastado. Así de crucial era para su visión, porque Ford tenía algo que Spielberg entendía muy bien. Cuando Harrison Ford entra en tu encuadre, la audiencia cree, de forma instantánea e irrevocable, que está presenciando a un héroe de verdad. Y ahora, para la última historia, algo completamente distinto. Esta no trata sobre una gran actuación, trata sobre la amistad. Y es, sin duda, la historia más emotiva de toda esta lista. El amigo que llamaba solo para hacerlo reír. Robin Williams solo hizo un par de trabajos con Spielberg. Interpretó a un Peter Pan adulto en Hook en 1991, y años después prestó su voz para la película A.I. Sobre el papel, parece una colaboración bastante pequeña comparada con las demás de esta lista. Pero Robin Williams se gana su lugar aquí por algo que no tuvo nada que ver con una cámara. En 1993, Spielberg estaba en Polonia, filmando La lista de Schindler. Fue la película más difícil de toda su vida. Un rodaje devastador y desgarrador sobre el Holocausto, filmado en el mismo país donde ocurrieron esas atrocidades. Cada día, Spielberg cargaba con un peso emocional enorme, rodeado del material más oscuro imaginable, lejos de casa, hundiéndose bajo el peso de todo aquello. Y Robin Williams lo sabía, así que, con cierta regularidad, Williams tomaba el teléfono y lo llamaba. No para hablar de negocios, no para preguntar por la película. Simplemente llamaba y se lanzaba a improvisar unos 15 minutos de comedia, stand-up, pura, directamente por teléfono, actuando con toda el alma para una audiencia de una sola persona. Spielberg ha contado que se reía a carcajadas porque necesitaba desesperadamente liberar toda esa presión, todo ese dolor acumulado. Y aquí está el detalle que lo hace perfecto. Robin Williams jamás se despedía al final de esas llamadas. Construía el chiste hasta llevarlo a la carcajada más grande posible, y justo en ese punto máximo, simplemente colgaba, soltaba el micrófono y desaparecía, dejando a su amigo riendo solo, en la oscuridad, en Polonia. Un regalo, sin pedir nada a cambio. Así era Robin Williams, y cuando murió en 2014, el golpe fue devastador para Spielberg. Describió a su amigo como una especie de tormenta eléctrica de genio cómico. Dijo que esas risas compartidas habían sido el trueno que mantenía a Williams en pie. Lo llamó su compañero, su pal, y admitió que simplemente no podía creer que ya no estuviera. Una aclaración rápida, porque circula mal contada por todo Internet. Esas llamadas telefónicas ocurrieron durante La lista de Schindler, no durante Hook. Y Spielberg no detuvo ninguna filmación para llorar la muerte de Williams. La historia real es más sencilla, pero también más humana. Un comediante que entendía el dolor mejor que casi nadie usó su don para acompañar a un amigo a través del trabajo más oscuro de toda su carrera, sin necesidad de ninguna actuación. Entonces, mírenlos juntos por un momento. Vistos uno junto al otro, los 6 representan formas muy distintas de trabajar con Spielberg. El compañero de toda una vida creativa, Tom Hanks. Según Time, la relación entre Steven Spielberg y Tom Hanks ya era vista como una de las colaboraciones más duraderas y reconocibles del Hollywood moderno. El hombre común convertido en espejo del propio Spielberg, Richard Dreyfuss. El Museo de Arte Moderno de Nueva York llegó a describir a Richard Dreyfuss en Jaws como una especie de alter ego de Spielberg. El joven estafador que escondía algo mucho más profundo, Leonardo DiCaprio. Daniel Day-Lewis, el actor que hizo sentir a Spielberg como si Lincoln estuviera realmente frente a él. El aventurero que podía cambiar una escena con una sola frase, Harrison Ford.
Business Insider recordó que la famosa escena del espadachín en Raiders of the Lost Ark nació porque Ford estaba enfermo durante el rodaje en Túnez y propuso resolver la pelea de una forma mucho más simple. Y el amigo capaz de hacer reír a Spielberg incluso en medio del rodaje más doloroso de su carrera, Robin Williams. Vanity Fair contó que Robin Williams llamaba a Spielberg una vez por semana durante el rodaje de Schindler's List para hacerle reír por teléfono. A simple vista, no podrían ser más distintos. Uno representa la confianza silenciosa. Otro, la ansiedad nerviosa del hombre corriente. Otro, el brillo peligroso de la juventud y el engaño. Otro, la transformación absoluta. Otro, la aventura pura. Y otro, la humanidad que aparece justo cuando todo parece demasiado oscuro. Ahí se entiende mejor qué tienen en común estas historias. Aunque son historias muy distintas, todas muestran algo claro sobre la manera en que Spielberg entiende el cine. Él no se limita a contratar actores. No los coloca simplemente frente a una cámara para que digan sus líneas. Spielberg trabaja a partir de algo menos visible, pero decisivo: la confianza. Con Hanks, entró en una relación creativa marcada por rodajes exigentes, historias de guerra, dramas políticos y décadas de lealtad. Con Dreyfus, encontró una versión inquieta de sí mismo, un rostro capaz de cargar sus miedos, sus obsesiones y su sentido de asombro. Con DiCaprio, tuvo que abandonar una primera impresión y descubrir al verdadero actor detrás de la imagen pública. Con Day-Lewis, aceptó perder el control y dejar que una presencia casi fantasmal dominara la habitación. El Los Angeles Times explicó que la voz de Lincoln fue una pieza central de esa transformación, construida por Day-Lewis a partir de meses de preparación y de descripciones históricas sobre el presidente. Con Ford, permitió que la intuición del actor cambiara una escena en el mismo instante en que estaban haciendo. Y con Robin Williams, dejó que la risa entrara incluso en el lugar donde el dolor parecía no dejar espacio para nada más. Esa idea ayuda a entender por qué estas colaboraciones fueron tan importantes para él. El director más poderoso de su generación, el hombre que parecía tener el control absoluto de cada plano, alcanzaba sus momentos más memorables precisamente cuando se atrevía a soltar una parte de ese control, cuando confiaba, cuando escuchaba, cuando dejaba que otro talento entrara en el encuadre y cambiara el destino de una escena, de una película o incluso de una etapa entera de su carrera. Según Vanity Fair, Day-Lewis mantuvo la voz y la presencia de Lincoln incluso fuera de cámara, mientras Sally Field recordaba que él llegaba a comunicarse con ella mediante mensajes escritos en un estilo propio del siglo XIX. Tal vez por eso sus mejores colaboraciones no se explican solo por el talento, sino por la confianza. The New Yorker ha señalado que la fuerza de Spielberg está en unir lo extraordinario con emociones profundamente humanas, una clave que ayuda a entender por qué estos actores no fueron simples colaboradores, sino piezas vivas de su universo cinematográfico. Nunca necesitó publicar una lista oficial con estos 6 nombres. Nunca tuvo que decir, estos son los actores que marcaron mi vida, porque ya los había nombrado de otra manera. Los nombró con llamadas telefónicas, con segundas oportunidades, con silencios en el set, con escenas improvisadas, con amistades protegidas y con películas que siguen vivas décadas después. Mirados en conjunto, estos 6 actores ayudan a entender mejor cómo trabajaba Spielberg con quienes realmente confiaba. Al mirar estas colaboraciones en conjunto, queda claro que parte del cine de Spielberg nació también de los actores que supieron ganarse su confianza. Nació en el momento en que encontró a las personas adecuadas para compartir la pantalla. Muchas de sus escenas más recordadas nacieron precisamente ahí, cuando el director confió en el actor y dejó espacio para que algo inesperado ocurriera. Por eso, sus nombres siguen ligados a algunas de las películas más recordadas de Spielberg.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje con Steven Spielberg. Si también te gusta Steven Spielberg, no dudes en darle me gusta a este video. No olvides comentar abajo sobre quién te gustaría que hiciéramos un próximo video. Que tengas un buen día. Descargo de responsabilidad. Las historias y anécdotas presentadas en este video están basadas en entrevistas, artículos de prensa y testimonios públicos. Este contenido tiene fines puramente informativos y de entretenimiento.